En mi cumpleaños número 70 hice una fiesta hermosa e invité a mis hijos. Nadie apareció. Llamé a mi hijo menor y mi nuera gritó de fondo: «Dile a esa vieja pobre que tenemos cosas más importantes». Al día siguiente, tuvo una sorpresa al intentar entrar a la casa. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Francisca y tengo 70 años. Nunca pensé que llegaría a esta edad sintiéndome tan invisible en mi propia familia. Pero esa mañana del 15 de marzo, mientras preparaba mi fiesta de cumpleaños, todavía guardaba esperanza en el corazón. Había pasado 3 días limpiando cada rincón de la casa, preparando los platillos favoritos de mis hijos. La mesa del comedor lucía perfecta con el mantel bordado que había hecho yo misma hace años, las servilletas dobladas con cuidado y los platos de la vajilla buena que solo sacaba en ocasiones especiales. El aroma del mole poblano llenaba toda la cocina, ese mismo mole que Carlos, mi hijo mayor, siempre decía que nadie hacía como yo. Las horas pasaron lentamente. A las 6 de la tarde, cuando todos debían llegar, me senté en la sala mirando hacia la ventana. Cada ruido de motor me hacía saltar del sillón, pensando que por fin llegaban. Pero los autos pasaban de largo frente a mi casa. A las 7, el silencio se había vuelto ensordecedor. Los platillos se enfriaban en la cocina y las velas que había puesto en el pastel comenzaban a derretirse. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué el número de Carlos. «¿Bueno?», contestó su voz, pero sonaba distraída, como si estuviera viendo televisión. «Carlos, hijo, soy yo. ¿Ya vienen en camino? La cena está lista desde hace rato». Hubo una pausa larga. Pude escuchar voces de fondo, risas, el sonido del televisor. «Ay, mamá, se me olvidó por completo. Estamos en casa de los compadres. Sofía organizó una reunión. Sofía, mi nuera, la mujer que desde el día que se casó con Carlos me había hecho sentir como una extraña en mi propia familia. Pero hijo, es mi cumpleaños. Preparé toda la comida que les gusta. Limpié la casa». «Mamá, no te pongas dramática. Ya sabes cómo son estas cosas. La próxima vez avísanos con más tiempo». ¿Más tiempo? Les había recordado durante semanas. Había llamado a cada uno de mis 4 hijos para confirmar que vinieran. Todos habían dicho que sí. ¿Y los demás? Ana, Roberto, Miguel, ¿tampoco van a venir? «No sé, mamá. Cada quien anda en lo suyo. Tú ya entiendes». No entendía. No entendía cómo había criado a 4 hijos que ahora me trataban como si fuera una carga, como si mi cumpleaños número 70 fuera solo una molestia en sus vidas ocupadas. «Está bien, hijo. Que se diviertan». «Mamá, no te pongas así. Luego pasamos a verte». Colgué el teléfono sabiendo que luego significaba nunca. Me quedé sentada en el sillón de la sala, rodeada del silencio y del aroma de toda esa comida que nadie vendría a comer. Pero algo dentro de mí no podía aceptarlo. Tomé el teléfono otra vez y llamé a Miguel, mi hijo menor. Siempre había sido el más cariñoso, el que más tiempo pasaba conmigo cuando era niño. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. «¿Qué pasó, ma?» «Miguel, mijo, ¿vienes a cenar? Es mi cumpleaños y preparé todo lo que les gusta». Escuché movimiento del otro lado, como si estuviera alejando el teléfono de su oído. Luego, clara como el agua, la voz de Sofía gritando en el fondo: «Dile a esa vieja pobre que tenemos cosas más importantes que hacer». El mundo se detuvo. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Esa vieja pobre. Así me veía mi nuera. Así me veían todos. Miguel regresó al teléfono, su voz incómoda. «Ma, ahorita no puedo. Tengo compromisos». «Está bien, hijo. Que tengan buena noche». Colgué y me quedé ahí sentada, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. 70 años de vida, 50 años dedicados completamente a mis hijos, y esto era lo que tenía.
Una mesa llena de comida fría y la certeza de que para mi propia familia yo no era más que esa vieja pobre que los molestaba con sus necesidades. Me levanté lentamente y caminé hacia la cocina. Guardé toda la comida en recipientes, limpié los platos que nadie había usado, apagué las velas del pastel que nadie había cantado. Con cada movimiento, sentía como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. Las palabras de Sofía resonaban una y otra vez en mi cabeza. Esa vieja pobre. ¿Pobre? ¿Realmente creían que era pobre? Si supieran la verdad. Por primera vez en años, pensé en todos los sacrificios que había hecho, en las noches que me quedé despierta cuidando a sus hijos enfermos, en el dinero que había gastado en sus estudios, en las veces que dejé de comprarme ropa para poder darles lo que necesitaban. Y ahora, cuando lo único que quería era pasar mi cumpleaños con ellos, ni siquiera eso merecía. Algo cambió esa noche. Algo se rompió, pero también algo se despertó. Mientras miraba el techo en la oscuridad, tomé una decisión. No iba a seguir siendo esa vieja pobre que se conformaba con las migajas de cariño que me daban. Era hora de que supieran quién era realmente Francisca Morales. Los días siguientes a mi cumpleaños pasaron como una neblina gris. No podía quitarme de la cabeza las palabras de Sofía, esa vieja pobre. Cada vez que las recordaba, sentía una mezcla de dolor y rabia que no sabía cómo manejar. Me encontré haciendo algo que no había hecho en años, revisar viejas fotografías. Saqué las cajas de cartón del closet de mi recámara, esas que guardaban décadas de recuerdos. Con cada imagen que veía, me daba cuenta de cuánto había cambiado mi lugar en la familia. Ahí estaba yo a los 25 años, recién casada con Fernando, cargando a Carlos bebé. En esa época mis ojos brillaban con esperanza. Fernando trabajaba en la construcción y yo me dedicaba completamente al hogar. Éramos pobres, eso era cierto, pero éramos felices, o al menos yo lo era. Pasé la página del álbum y vi una foto de cuando Carlos tenía 5 años y acababa de nacer Ana. Yo me veía cansada pero sonriente, con mi niña en brazos mientras Carlos se aferraba a mi falda. Fernando ya había empezado a beber más de la cuenta para esos años, pero yo seguía creyendo que todo iba a mejorar. Las siguientes fotos me mostraron la llegada de Roberto y después de Miguel. 4 hijos en 8 años. Mi juventud se fue en pañales, biberones y noches sin dormir. Fernando cada vez estaba menos presente, ya fuera por el trabajo o por la botella. Yo me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Me detuve en una fotografía que me partió el corazón. Era el día de la graduación de primaria de Carlos. Ahí estaba yo, con un vestido que había mandado a arreglar 3 veces porque no tenía dinero para uno nuevo, aplaudiendo orgullosa mientras mi hijo recibía un reconocimiento por ser el mejor estudiante. Fernando no apareció ese día. Estaba borracho en algún bar del pueblo. Seguí pasando páginas y recordé todas las veces que tuve que elegir entre mis necesidades y las de mis hijos. Cuando Carlos quería ir al campamento de verano y yo vendí mi único anillo de oro para pagarlo. Cuando Ana necesitaba zapatos nuevos para la escuela y yo seguí usando mis zapatos rotos otros 6 meses. Cuando Roberto se enfermó de neumonía y yo me quedé 3 días sin comer para poder pagar las medicinas. Pero no era solo el dinero, era todo. Mi tiempo, mi energía, mis sueños. Antes de casarme, yo había querido estudiar para maestra. Me encantaba la idea de enseñar a los niños, de hacer la diferencia en sus vidas. Pero cuando llegó Carlos, archivé ese sueño para siempre. Mi misión era ser madre, y eso requería todo de mí. Llegué a las fotos de cuando Fernando se enfermó. Cáncer de hígado, me dijo el doctor. Demasiados años de alcohol habían cobrado su precio. Durante 2 años lo cuidé día y noche. Le daba sus medicinas, lo bañaba, lo alimentaba, le cambiaba los pañales cuando ya no podía ir al baño solo. Mis hijos ya estaban grandes para entonces, pero ninguno se ofreció a ayudarme. Tú siempre has sido buena para esas cosas, ma, me decía Carlos, cuando le pedía que se quedara aunque fuera una noche. Cuando Fernando murió,
Pensé que por fin podría tener un poco de paz, pero no fue así. Ahora era la abuela disponible las 24 horas. Carlos y Sofía comenzaron a dejar a sus hijos conmigo cada fin de semana. «Es que necesitamos tiempo para nosotros», decían. Ana hacía lo mismo con sus gemelos. Roberto me traía a su hija cuando tenía que viajar por trabajo. Y Miguel, bueno, Miguel simplemente aparecía cuando necesitaba dinero. Guardé las fotografías y me dirigí a la cocina a prepararme un café. Mientras esperaba a que hirviera el agua, miré por la ventana hacia el patio trasero. Ahí estaba el columpio que Fernando había instalado para los nietos. Recordé todas las tardes que había pasado empujándolos, escuchando sus risas, sintiéndome útil y querida. Pero, ¿cuándo había sido la última vez que uno de ellos había venido solo a visitarme? ¿Cuándo había sido la última vez que alguno de mis hijos había llamado solo para saber cómo estaba, sin necesitar algo de mí? Me senté en la mesa de la cocina con mi taza de café y sentí el peso de los años. 70 años de edad y no tenía nada que fuera mío. Ni siquiera mi propia dignidad, aparentemente. Pero entonces recordé algo. Algo que había mantenido en secreto durante años. Algo que ni siquiera Fernando había sabido completamente. Cuando mi madre murió hace 15 años, me había dejado unos terrenos en las afueras del pueblo. Terrenos que ahora, según había escuchado, valían mucho dinero por el desarrollo urbano que había llegado a la zona. Yo había puesto esas propiedades a nombre de mis hijos inmediatamente, sin decirles. Pensé que era lo correcto, que así tendrían seguridad económica para sus familias, pero nunca llegué a firmar la transferencia definitiva. Los papeles seguían en mi cajón, esperando mi decisión final. En ese momento, tomando mi café en la soledad de mi cocina, me di cuenta de algo. Quizás no era tan pobre como Sofía pensaba. Quizás tenía más poder del que había creído durante todos estos años. Me levanté y fui hacia mi recámara. Abrí el cajón del buró donde guardaba mis documentos importantes. Ahí estaban, amarillentos por el tiempo, pero legalmente válidos, los papeles de los terrenos que mi madre me había dejado. Terrenos que ahora podrían valer una fortuna. Por primera vez en días, sonreí. Quizás era hora de que Francisca Morales dejara de ser esa vieja pobre y se convirtiera en la mujer que siempre había tenido el derecho de ser. La semana después de mi cumpleaños, decidí hacer algo que llevaba años posponiendo: organizar todos mis papeles importantes. No era solo por los documentos de los terrenos que había encontrado, sino porque necesitaba entender exactamente qué tenía y qué no tenía. Si iba a tomar decisiones sobre mi futuro, necesitaba conocer toda la verdad. Saqué una caja de zapatos vieja donde guardaba facturas, recibos y documentos que había ido acumulando durante décadas. La puse sobre la mesa del comedor y comencé a separar todo por categorías: facturas de luz, recibos de agua, documentos del banco, papeles de seguros y, al fondo, envueltos en una bolsa de plástico, los documentos que mi madre me había dado antes de morir. Mi madre, Esperanza Morales, había sido una mujer muy diferente a mí. Mientras yo me dedicaba completamente a mi familia, ella siempre había sido más práctica, más independiente. Había trabajado toda su vida vendiendo comida en el mercado y había logrado comprar varios terrenos pequeños en las afueras del pueblo. «La tierra es lo único que nunca te va a fallar, mija», me decía siempre. Cuando ella murió, yo estaba tan sumida en el cuidado de Fernando que apenas presté atención a los papeles que me entregó el notario. Los guardé prometiéndome que los revisaría después, pero ese después se había convertido en 15 años. Ahora, con mis lentes de leer puestos, comencé a estudiar cada documento cuidadosamente. El primer terreno estaba ubicado en lo que ahora era la zona más comercial del pueblo. Según el papel, tenía 2.000 metros cuadrados. El segundo estaba cerca de la nueva carretera federal y el tercero me dejó sin aliento. Era un terreno de 5.000 metros cuadrados exactamente donde ahora estaba el centro comercial más grande de la región. Ese centro comercial que mis propios hijos visitaban cada fin de semana, donde Sofía compraba su ropa cara, donde mis nietos iban al cine.
Con manos temblorosas, busqué en mi bolsa el periódico local de la semana pasada. Había visto un anuncio de venta de terrenos en esa zona. Cuando encontré el precio por metro cuadrado, tuve que sentarme y calcular 3 veces para asegurarme de que no me estaba equivocando. Si mis cálculos eran correctos, solo ese terreno donde estaba el centro comercial valía más de 10 millones de pesos. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Durante 15 años había vivido contando cada peso, preocupándome por las cuentas de la luz, vendiendo mis pocas pertenencias cuando mis hijos necesitaban dinero, y todo este tiempo había sido dueña de una fortuna. Pero había algo más que necesitaba verificar. Recordé vagamente que cuando quise transferir las propiedades a nombres de mis hijos, el notario me había explicado algo sobre un proceso legal que nunca completé. Busqué entre los papeles hasta encontrar una carpeta café que contenía documentos del despacho del licenciado Herrera. El licenciado Herrera había sido el abogado de mi madre y después mío. Era un hombre mayor, de la vieja escuela, que siempre me había tratado con respeto. Cuando Fernando murió, él se había encargado de todos los trámites sin cobrarme casi nada porque conocía mi situación económica. En la carpeta encontré una carta que él me había escrito hace 5 años, después de que yo le mencionara mi intención de heredar las tierras a mis hijos. La carta decía textualmente: «Señora Francisca, como le expliqué en el despacho, la transferencia de las propiedades requiere su firma ante notario y la presencia de los beneficiarios. Mientras esto no suceda, usted sigue siendo la única propietaria legal de los terrenos. Le recomiendo que piense bien esta decisión, ya que una vez hecha la transferencia, será irreversible». Releí la carta varias veces. Yo seguía siendo la propietaria legal. Nunca había transferido nada. Durante todos estos años, mientras vivía como una mujer pobre, había sido millonaria sin saberlo. Me quedé sentada en esa silla durante horas, procesando toda la información. Pensé en todas las veces que mis hijos me habían hecho sentir como una carga. En las ocasiones en que Sofía había hecho comentarios sobre mi ropa vieja, mi casa pequeña, mi estilo de vida. En las veces que Carlos había suspirado con fastidio cuando le pedía que me llevara al doctor porque no tenía carro. Recordé el año pasado, cuando Miguel perdió su trabajo y vino a pedirme dinero prestado. Yo le di los últimos 3,000 pesos que tenía ahorrados, dinero que había juntado peso por peso durante meses. Él me prometió que me los devolvería en cuanto encontrara trabajo, pero nunca lo hizo. Cada vez que le preguntaba me decía: «Ay, ma, tú sabes que ando batallando, luego te pago». Y Sofía que me veía como esa vieja pobre, mientras yo era dueña de terrenos que valían más de lo que ella ganaría en toda su vida, trabajando en esa boutique donde se daba aires de importante. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todas las posibilidades que se abrían ante mí. Podía vender los terrenos y vivir cómodamente el resto de mis días. Podía viajar, conocer lugares que siempre había soñado ver. Podía comprarme ropa nueva, un carro, una casa más grande. Pero también pensé en mis hijos. Durante 70 años, mi felicidad había dependido de la de ellos. ¿Podría realmente cambiar eso ahora? Al día siguiente, muy temprano, llamé al despacho del licenciado Herrera. Su secretaria me dijo que él ya se había retirado, pero que su hijo, el licenciado Herrera Jr., había tomado el control de todos los casos. Pedí una cita para esa misma tarde. El despacho había cambiado mucho desde la última vez que había estado ahí. Ahora tenía computadoras, muebles modernos y una secretaria joven que me ofreció café mientras esperaba. Cuando el licenciado Herrera Jr. me recibió, me recordó mucho a su padre. Era amable, paciente y directo. «Señora Francisca, qué gusto verla. Mi padre siempre habló muy bien de usted. ¿En qué puedo ayudarla?». Le expliqué mi situación. Le mostré todos los documentos que había encontrado y le pregunté sobre el valor actual de las propiedades. Él revisó todo cuidadosamente, hizo algunas llamadas telefónicas y después de 1 hora me dio la noticia que cambiaría mi vida para siempre. «Señora Francisca, felicidades. Usted es dueña de propiedades que valen aproximadamente 15 millones de pesos. Y como nunca se completó la transferencia a sus hijos,
Usted tiene el control total sobre qué hacer con ellas. 15 millones de pesos. La mujer a la que llamaban vieja pobre era millonaria. Salí del despacho caminando como en una nube. Por primera vez en mucho tiempo tenía opciones, tenía poder. Y más importante aún, tenía la oportunidad de decidir quién merecía realmente mi generosidad. Los días que siguieron a mi visita con el licenciado Herrera Jr. fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. Me levantaba temprano, hacía mis quehaceres domésticos, veía mis telenovelas en la tarde, pero por dentro, algo había cambiado completamente. Era como si hubiera despertado de un sueño de 70 años. Decidí no decirle nada a nadie sobre el descubrimiento de las propiedades. Necesitaba tiempo para pensar, para planear, para decidir qué hacer exactamente. Durante toda mi vida había actuado impulsivamente cuando se trataba de mis hijos, siempre dando sin pensar en las consecuencias. Esta vez sería diferente. El licenciado me había explicado varias opciones. Podía vender todas las propiedades y quedarme con el dinero. Podía vender solo una parte y conservar el resto como inversión, o podía desarrollar los terrenos y convertirme en una mujer de negocios a los 70 años. Todas las opciones me asustaban y me emocionaban al mismo tiempo. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesitaba estar segura de una cosa. Quería ver cómo reaccionaría mi familia si pensaran que ya no estaba disponible para ellos. Quería saber si realmente me querían o si solo me necesitaban. El martes por la mañana, Carlos me llamó. Era raro que me llamara entre semana, así que supe inmediatamente que necesitaba algo. «¿Cómo estás, ma? Te escuchas diferente». «Estoy bien, hijo. ¿Qué necesitas?» «No necesito nada, ma. Solo quería saber cómo estás. Se me hace que sigues molesta por lo del cumpleaños». Mentiroso. Carlos nunca llamaba solo para saber cómo estaba. Decidí seguirle el juego. «No estoy molesta, hijo. Ya entendí que tienen cosas más importantes que hacer». «No digas eso, ma. Tú sabes que te queremos mucho. De hecho, Sofía y yo estábamos pensando que podrías cuidar a los niños este fin de semana. Nos invitaron a Acapulco y ahí estaba, la verdadera razón de su llamada». «No puedo, Carlos». «¿Cómo que no puedes? ¿Tienes planes?» Por primera vez en mi vida le mentí a mi hijo. «Sí, tengo planes». Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. Carlos no estaba acostumbrado a que le dijera que no. «¿Qué planes, ma?» «Planes míos, hijo, cosas que tengo que hacer». «Pero, ma, ya compramos los boletos. Los niños pueden quedarse contigo como siempre. No es nada del otro mundo». «Busquen a alguien más, Carlos. Yo no puedo». Colgué antes de que pudiera insistir. El teléfono sonó inmediatamente, pero no contesté. Sentí una mezcla de culpa y satisfacción que nunca había experimentado antes. Al día siguiente fue Ana quien llamó. Su conversación siguió exactamente el mismo patrón que la de Carlos. Primero preguntó cómo estaba. Después me pidió que cuidara a los gemelos porque tenía una emergencia en el trabajo. Cuando le dije que no podía, se molestó. «Ma, no entiendo qué te pasa últimamente. Pareces otra persona». «Quizás sí soy otra persona, Ana». «¿Estás enferma? ¿Necesitas que te lleve al doctor?» Era irónico. Solo se preocupaba por mi salud cuando no podía hacer lo que ella quería. «Estoy perfectamente bien. Solo estoy ocupada». «¿Ocupada con qué? Tú nunca tienes nada que hacer». Esas palabras me dolieron más de lo que Ana probablemente pretendía. Para ella, mi vida era tan vacía, tan sin importancia, que no podía imaginar que tuviera algo que hacer. «Bueno, pues ahora sí tengo cosas que hacer». Colgué y apagué el teléfono. Necesitaba silencio para pensar. El jueves, mientras estaba en el mercado comprando verduras, me topé con doña Carmen, mi vecina de toda la vida. Ella me conocía desde que llegué al barrio hace más de 40 años, recién casada y embarazada de Carlos. «Francisca, te ves diferente. ¿Estás bien?» «Estoy muy bien, Carmen. Mejor que nunca». «Te noto como más, no sé cómo decirte, más derecha, más segura». Carmen tenía razón. Sí me sentía más derecha, más segura. Sabía algo que nadie más sabía. Tenía un poder que nadie imaginaba.
y eso me estaba cambiando desde adentro. Carmen, ¿tú crees que una mujer de nuestra edad puede cambiar su vida completamente? Ay, mija, ¿qué cosas dices? A nuestra edad, ya lo que uno puede hacer es esperar a morirse con dignidad. Pero yo no quería morirme con dignidad. Quería vivir con dignidad. Y por primera vez en 70 años, tenía los medios para hacerlo. Esa tarde, el licenciado Herrera Jr. me llamó. Señora Francisca, tengo noticias importantes. Una empresa constructora se enteró de que usted es la propietaria del terreno donde está el centro comercial y quieren hacer una oferta formal para comprarlo. Están ofreciendo 18 millones de pesos. 18 millones, más de lo que habíamos calculado inicialmente. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? No hay prisa, señora, pero debo decirle que si acepta, tendría que firmar la venta en los próximos días. También debo preguntarle, ¿ha hablado con sus hijos sobre esto? No, y no pienso hacerlo por ahora. Entiendo. Solo quiero asegurarme de que está tomando esta decisión por usted misma, sin presiones de nadie. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, caminando por toda la casa. Cada rincón me recordaba los años que había pasado ahí, todos los sacrificios que había hecho, todas las veces que había puesto las necesidades de otros antes que las mías. El viernes por la mañana tomé mi decisión. Llamé al licenciado y le dije que quería vender el terreno más grande, el del centro comercial. Con ese dinero tendría suficiente para cambiar mi vida por completo, y aún me quedarían los otros 2 terrenos como respaldo. Perfecto, señora Francisca. ¿Quiere que programemos la firma para la próxima semana? Sí, pero con una condición. Quiero mantener esto en absoluto secreto hasta que se complete la venta. Por supuesto, es su derecho. Después de colgar, me senté en mi sillón favorito y por primera vez en años sonreí con verdadera felicidad. No porque tuviera dinero, sino porque por fin tenía opciones. Esa tarde, como si el universo hubiera querido probar mi nueva resolución, Sofía apareció en mi puerta sin avisar. Traía a los niños y una maleta. «Suegra, qué bueno que está en casa. Carlos y yo decidimos ir a Cancún este fin de semana. Los niños se van a quedar con usted». No me preguntó si podía. No me pidió el favor. Simplemente asumió que yo estaría disponible, como siempre. «No, Sofía, los niños no se pueden quedar». Sofía me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. «¿Cómo que no? Usted siempre los cuida». «Pues ahora no puedo». «¿Por qué no? ¿Qué tiene que hacer que sea tan importante?». Ahí estaba otra vez esa actitud despectiva, esa idea de que mi vida no tenía valor, de que no podía tener planes o necesidades propias. «No tengo que explicarte mis razones, Sofía». Su cara cambió completamente. La sorpresa se transformó en molestia y después en algo parecido al desprecio. «No entiendo qué le pasa últimamente, suegra. Está muy rara. Espero que no se esté volviendo loca como doña Esperanza». Doña Esperanza, mi madre, la mujer que me había dejado la fortuna que Sofía nunca imaginaría. Mi madre no estaba loca, Sofía. Era una mujer muy inteligente. Sofía se fue de mi casa arrastrando a los niños y murmurando cosas que no alcancé a escuchar. Pero no me importó. Por primera vez, había puesto límites y se sentía mejor de lo que había imaginado. El lunes siguiente firmaría la venta del terreno. Para el martes sería oficialmente millonaria. Y muy pronto, mi familia descubriría que la vieja pobre, a la que tanto habían menospreciado, ya no existía. El lunes por la mañana me levanté más temprano que nunca. Era el día que firmaría la venta del terreno y oficialmente me convertiría en millonaria. Me puse mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado para el funeral de Fernando y que solo había usado en ocasiones muy especiales. Por primera vez en años, me maquillé un poco y me peiné con cuidado. Cuando llegué al despacho del licenciado Herrera Jr., los representantes de la empresa constructora ya estaban ahí. Eran 3 hombres en trajes caros que me trataron con un respeto que no había experimentado en mucho tiempo. Para ellos, yo no era una vieja pobre. Era la propietaria de algo que ellos querían, y eso me daba poder.
La firma de los documentos tomó casi 2 horas. Cada papel que firmaba era como cerrar un capítulo de mi vida y abrir otro completamente nuevo. Cuando terminamos, el licenciado me entregó un cheque que tuve que leer 3 veces para creer que era real. 18 millones de pesos a nombre de Francisca Morales. Señora Francisca, me dijo el licenciado mientras guardaba los documentos, ¿ya decidió qué va a hacer con los otros 2 terrenos? Conservarlos por ahora. Quiero ver qué pasa con mi vida antes de tomar más decisiones. Salí del despacho sintiéndome como si caminara en las nubes. Decidí no ir directamente a casa. En lugar de eso, me fui al centro comercial que ahora me había hecho millonaria. Era extraño caminar por esos pasillos sabiendo que hace unas horas había sido mi tierra. Me senté en la cafetería y pedí un café caro, de esos que nunca me había permitido comprar. Mientras lo tomaba, observé a todas las familias que pasaban, comprando cosas que yo nunca había podido darme el lujo de comprar. Pensé en cuántas veces había traído aquí a mis nietos con los pocos pesos que tenía, siempre diciéndoles que no podíamos comprar esto o aquello porque estaba muy caro. Mi teléfono sonó. Era Carlos. «Ma, ¿dónde estás? Fui a tu casa y no está». «Estoy en el centro comercial». «¿En el centro comercial? ¿Qué hace ahí? Usted nunca va sola a esos lugares». «Pues ahora sí vengo». «Bueno, necesito que regrese a su casa. Sofía quiere hablar con usted». «Ah, Sofía». La mujer que me había llamado vieja pobre y que ahora quería hablar conmigo, probablemente para regañarme por no haber cuidado a sus hijos el fin de semana. «Dile a Sofía que si quiere hablar conmigo, puede buscarme aquí». «Ma, no se ponga difícil. Mejor váyase para la casa». «No, Carlos. Si Sofía quiere hablar conmigo, que venga aquí». «Estoy en la cafetería del 2º piso». Colgué y me quedé esperando. 40 minutos después vi a Carlos y Sofía subiendo las escaleras eléctricas. Sofía venía con cara de pocos amigos, claramente molesta por haber tenido que venir hasta acá. «Suegra, ¿qué hace aquí sentada como si fuera rica?» Esa frase me hizo sonreír internamente. Si supiera lo rica que era en ese momento. «Estoy tomando un café. ¿Quieren sentarse?» Carlos se sentó a mi lado, pero Sofía se quedó de pie, con los brazos cruzados. «Mire, suegra, no sé qué le pasa últimamente, pero necesita regresar a la normalidad. El fin de semana nos dejó colgados. No pudimos ir a nuestro viaje porque usted se puso caprichosa». «No me puse caprichosa, Sofía. Simplemente tenía otros planes». «¿Qué planes? Usted no tiene vida social, no tiene trabajo, no tiene nada que hacer. Su única responsabilidad es ayudar a la familia cuando la necesitamos». Cada palabra era como una bofetada, pero esta vez no me dolían. Esta vez me confirmaban que había tomado la decisión correcta. «Mi única responsabilidad», repetí lentamente, «es hacia mí misma». Carlos me miró con preocupación. «Ma, ¿está usted bien? ¿No estará empezando con demencia o algo así?» Demencia. Ahora resulta que porque defendía mi dignidad tenía demencia. «Estoy mejor que nunca, Carlos». Sofía se inclinó hacia mí, su voz llena de veneno. «Mire, suegra, no sé qué se cree, pero necesita entender su lugar en esta familia. Usted es una mujer mayor, sola, sin recursos. Nosotros somos los que trabajamos, los que tenemos responsabilidades, los que importamos. Su trabajo es estar disponible cuando la necesitemos». «¿Mi trabajo?», pregunté con calma. «Sí, su trabajo. Cuidar nietos, estar disponible, no causar problemas. Eso es lo que hacen las madres mayores». «¿Y qué recibo a cambio de ese trabajo?». Sofía se rió con crueldad. «¿A cambio?». «Recibe un techo sobre su cabeza, comida, y el privilegio de ser parte de una familia que la tolera a pesar de que ya no sirve para mucho». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Me levanté de mi silla lentamente, guardé mi bolsa y miré a Sofía directamente a los ojos. «¿Sabes qué, Sofía? Tienes razón, soy una mujer mayor, pero te equivocas en todo lo demás». «¿En qué me equivoco?». «En que soy pobre, en que no tengo recursos, en que dependo de ustedes». Carlos frunció el ceño. «Ma, ¿de qué está hablando?». Saqué el cheque de mi bolsa y lo puse sobre la mesa. Los números eran claramente visibles. 18 millones de pesos.
Estoy hablando de esto. Sofía se quedó con la boca abierta. Carlos tomó el cheque con manos temblorosas. Ma, ¿qué es esto? ¿De dónde salió este dinero? De la venta de un terreno que era mío, un terreno que heredé de mi madre hace 15 años. ¿Qué terreno?, preguntó Sofía, su voz ahora mucho más suave. El terreno donde está construido este centro comercial. Los dos se quedaron en silencio por varios minutos. Vi cómo sus expresiones cambiaban de confusión a comprensión y después a algo que me dio mucha satisfacción: pánico. Ma, dijo Carlos finalmente, ¿por qué nunca nos dijiste que tenías propiedades? Porque iba a heredárselas, porque pensé que las necesitarían más que yo. Pero ya cambié de opinión. Sofía se sentó pesadamente en la silla, su arrogancia completamente desaparecida. Suegra, nosotros no sabíamos. No sabían que era millonaria, pero sí sabían que me trataban como basura. No la tratamos como basura, protestó Carlos débilmente. Carlos, tu esposa me llamó vieja pobre hace 2 semanas. Hoy me dijo que mi único trabajo era estar disponible para ustedes y que recibía el privilegio de ser tolerada por la familia. Carlos miró a Sofía con reproche, pero ella estaba demasiado ocupada procesando la información como para defenderse. Ma, si tiene dinero, ¿por qué siguió viviendo como vivía? Porque no sabía que lo tenía. Acabo de enterarme hace una semana. ¿Y saben qué fue lo primero que pensé cuando me enteré? Pensé en compartirlo con ustedes, en hacer sus vidas más fáciles. Pero después recordé mi cumpleaños. Recordé cómo me han tratado durante años y me di cuenta de que no merecen nada de mí. Me levanté para irme. Carlos me agarró del brazo. Ma, espere. Podemos hablar de esto. Podemos arreglar las cosas. No hay nada que arreglar, Carlos. Ahora ustedes saben quién soy realmente. Y yo sé quiénes son ustedes realmente. Caminé hacia las escaleras eléctricas sin voltear atrás. Por primera vez en mi vida, yo era la que se iba. Yo era la que tenía el poder. Cuando llegué a casa, ya tenía 5 llamadas perdidas de Ana, 3 de Roberto y 2 de Miguel. La noticia viajaba rápido en la familia. Esa noche, por primera vez en 70 años, apagué mi teléfono y me fui a dormir sin preocuparme por si alguien me necesitaba. Ahora quien necesitaba algo de mí tendría que ganárselo. Los días que siguieron a mi revelación en el centro comercial fueron un torbellino de llamadas, mensajes y visitas inesperadas. Todos mis hijos, que durante años habían estado demasiado ocupados para visitarme, de repente tenían tiempo libre. Pero yo había aprendido algo muy valioso: el poder de decir no. La primera en aparecer fue Ana, menos de 24 horas después de mi encuentro con Carlos y Sofía. Llegó con los gemelos, como siempre hacía cuando quería ablandarme. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo mientras sus hijos corrían por mi sala. «Podemos hablar, pero los niños no se quedan. Mamá, solo será un momento. No, Ana, si quieres hablar conmigo, llévate a tus hijos a casa y regresa sola». Vi la frustración en su cara. Ana estaba acostumbrada a usar a mis nietos como escudo emocional, sabiendo que yo nunca podía negarme a cuidarlos. Pero ahora las reglas habían cambiado. Regresó 2 horas después, sola y con una actitud completamente diferente. «Mamá, Carlos me contó lo del dinero». «¿Y?» «Bueno, yo quería decirte que siento mucho si alguna vez te hice sentir mal. Nunca fue mi intención». Me quedé callada, esperando a que continuara. «También quería preguntarte si podrías ayudarme con la hipoteca de mi casa. Está muy alta y...» «No». «¿No?» «No, Ana, no voy a ayudarte con tu hipoteca». «Pero mamá, soy tu hija. ¿No se supone que las madres ayudan a sus hijos? ¿No se supone que los hijos respetan a sus madres?» Ana se quedó sin palabras. Durante unos minutos intentó hacerme cambiar de opinión, usando todas las tácticas emocionales que había perfeccionado durante años. Pero por primera vez en mi vida, no funcionaron. Roberto llegó al día siguiente. Su estrategia fue diferente. Me trajo flores y una tarjeta que decía: «Para la mejor mamá del mundo».
Ma, quería disculparme por no haber ido a tu cumpleaños. La verdad es que he estado muy estresado con el trabajo y... Roberto, ¿cuánto necesitas? ¿Perdón? ¿Que cuánto dinero necesitas? Porque sé que no viniste aquí solo a disculparte. Se sonrojó. Bueno, sí hay algo. Mi negocio está pasando por un momento difícil y pensé que tal vez podrías invertir. No estoy interesada en invertir en tu negocio, Roberto. Pero mamá, es una oportunidad increíble. Podrías duplicar tu dinero en un año. Mi dinero está muy bien donde está. Miguel fue el último en venir y su visita fue la más difícil para mí. Siempre había sido mi consentido, el bebé de la familia, y verlo tan desesperado me dolió más de lo que esperaba. Ma, yo sé que la regué. Sé que no he sido el mejor hijo, pero necesito tu ayuda. Tengo deudas, estoy a punto de perder mi departamento y... ¿Dónde está Sofía?, le pregunté. ¿Qué? Tu cuñada, la que me llamó vieja pobre. ¿Dónde está? ¿Por qué no vino contigo a pedirme dinero? Miguel bajó la cabeza. Está en casa, dice que no puede verte a la cara después de lo que pasó. Qué conveniente. Ma, por favor, solo necesito 100,000 pesos, es todo. Te prometo que... Miguel, ¿tú me respetas? La pregunta lo tomó por sorpresa. Claro que te respeto, ma. ¿De verdad? Porque la última vez que hablamos por teléfono, tu esposa gritó que yo era una vieja pobre que los molestaba, y tú no dijiste nada para defenderme. Yo no sabía qué decir. Podías haber dicho, no le hables así a mi madre. Podías haber colgado el teléfono. Podías haber venido a disculparte al día siguiente. Pero no hiciste nada de eso. Ma, Sofía estaba enojada, no hablaba en serio. Miguel, cuando alguien te muestra quién es realmente, créele la primera vez. Esa noche, después de que Miguel se fue con las manos vacías, me senté en mi cocina y tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a darle dinero a ninguno de mis hijos. No porque no los amara, sino precisamente porque los amaba lo suficiente como para no seguir permitiendo que me faltaran al respeto. Al día siguiente, hice algo que había estado posponiendo durante semanas. Fui a ver casas en venta. Con 18 millones de pesos, podía comprar algo mucho mejor que mi pequeña casa del barrio donde había vivido durante 40 años. La casa que encontré estaba en una zona residencial nueva, con jardín, garage para 2 carros y una cocina hermosa. Era lo que siempre había soñado, pero nunca me había atrevido a imaginar que podría tener. ¿Estás segura de que quiere algo tan grande?, me preguntó la agente de bienes raíces. Es mucho mantenimiento para una persona sola. Estoy muy segura, le respondí, y no voy a estar sola. Voy a estar conmigo misma, y eso es muy buena compañía. La compra de la casa tomó 3 semanas. Durante ese tiempo, mis hijos intentaron diferentes estrategias para hacerme cambiar de opinión sobre el dinero. Carlos vino con sus hijos para ablandarme. Ana trajo a los gemelos vestidos con su mejor ropa para impresionarme. Roberto me escribió una carta de 5 páginas explicándome por qué su negocio era una inversión segura. Pero la estrategia que más me dolió fue la de Miguel. Me llamó llorando, diciéndome que Sofía lo había dejado, que estaba solo, que no tenía a nadie más que a mí. Ma, soy tu bebé. Siempre he sido tu bebé. ¿Ya no me amas? Te amo, Miguel. Pero amor no significa que tengo que rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. Pero tengo miedo, ma. No sé cómo vivir sin ayuda, pues es hora de que aprendas. El día que me mudé a mi nueva casa, solo doña Carmen vino a despedirse. Mis hijos brillaron por su ausencia, probablemente esperando que al verme partir me diera cuenta de mi error y regresara corriendo a rescatarlos. Mi nueva casa era todo lo que había soñado y más. Tenía espacio para mis plantas, una cocina donde podía cocinar para mí sin tener que preocuparme por alimentar a una multitud, y un jardín donde podía sentarme a tomar café por las mañanas. 2 meses después de mudarme, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: viajar. Siempre había querido conocer el mar, pero nunca había tenido ni el dinero ni el tiempo. Ahora tenía ambos. Pasé una semana en Cancún, en un hotel de 5 estrellas, donde me trataron como una reina. Caminé por la playa al amanecer,
comí en restaurantes elegantes y por primera vez en 70 años no tuve que preocuparme por nadie más que por mí misma. Cuando regresé del viaje, tenía 12 mensajes de voz esperándome. Todos de mis hijos, todos con el mismo tono desesperado. Carlos había perdido su trabajo. Ana estaba divorciándose y necesitaba dinero para abogados. Roberto había cerrado su negocio. Miguel había sido desalojado de su departamento. Los escuché todos, uno por uno, y después borré los mensajes sin devolver ninguna llamada. Esa noche, mientras cenaba en mi hermosa cocina nueva, pensé en algo que mi madre me había dicho muchos años atrás. Mija, la familia que te respeta es la familia que mereces. La que no te respeta, déjala ir. Mi madre había tenido razón sobre muchas cosas, sobre la importancia de tener propiedades, sobre el valor de la independencia y sobre todo, sobre el hecho de que el amor sin respeto no es amor en absoluto. 3 meses después, Ana apareció en mi puerta. Venía sola, sin los niños, y por primera vez en años me habló con verdadero respeto. Mamá, no vengo a pedirte dinero, vengo a pedirte perdón. La invité a pasar y preparé café para las 2. Mamá, he estado reflexionando mucho sobre cómo te tratamos. Tienes razón, no te respetábamos. Te veíamos como algo garantizado, como si fueras un mueble más de la casa. ¿Y qué cambió? Al principio solo estaba enojada porque no nos diste dinero. Pero después me di cuenta de algo. Tú nos criaste para ser independientes, para valernos por nosotros mismos. Y en algún momento, nosotros decidimos que era más fácil depender de ti que ser realmente independientes. Era la conversación más honesta que había tenido con cualquiera de mis hijos en años. Ana, te perdono, pero las cosas no pueden volver a ser como antes. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que te amo y que lamento haber tardado tanto en darme cuenta de que el dinero no era lo importante. Lo importante era perderte a ti. Esa conversación marcó el inicio de una nueva relación con Ana. No volvimos a la dinámica anterior, donde ella me usaba como niñera gratuita, pero sí comenzamos a construir algo nuevo, algo basado en respeto mutuo. Carlos eventualmente también vino a disculparse, aunque tomó más tiempo y fue menos sincero que Ana. Roberto y Miguel siguieron llamando ocasionalmente, pero siempre pidiendo dinero, así que eventualmente dejé de contestar sus llamadas. Hoy, 2 años después de aquel cumpleaños desastroso, vivo en una hermosa casa. Viajo cuando quiero y tengo relaciones sanas con aquellos miembros de mi familia que aprendieron a respetarme. No soy la matriarca que se sacrifica en silencio. Soy Francisca Morales, una mujer de 72 años que finalmente aprendió a valorarse a sí misma. Y Sofía, la mujer que me llamó vieja pobre, ahora trabaja doble turno en una maquiladora porque Miguel no puede mantenerla con el estilo de vida al que estaba acostumbrada. A veces la veo en el supermercado y siempre baja la mirada cuando nuestros ojos se cruzan. La vida tiene una forma curiosa de hacer justicia y yo, por fin, estoy viviendo la mía.